Tercer episodio de esta quinta temporada y hoy estamos platicando con Fabián Luna, General Manager en Shortcut, un estudio mexicano, pero bueno, ya también tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio con Jay y con Omar, quienes son cosocios de este estudio. Fabián es un solucionador de problemas natural y ya lo van a ver y escuchar durante el episodio. Es un diseñador inventivo y pragmático. Fabián cuenta con 10 años de experiencia como consultor en el mundo tech, en el mundo corporativo y evidentemente también en muchos startups. En su carrera profesional ha lanzado alrededor o cerca de 100 proyectos en el mercado y él incluso lo comenta en el episodio, esta sensación que hay detrás de ver tantos proyectos, ¿no? que hoy día tienen un impacto y que las personas utilizan o que posiblemente tenemos instalado en nuestros teléfonos o páginas que digamos que visitan muchas personas. En este episodio platicamos su experiencia puntualmente en startups, en la creación y gestión de estudios de diseño. Fabián estuvo en los inicios de 23 y evidentemente nos cuenta la historia que hay detrás de cómo llega Frog y digamos que se asocia o digamos que compra 23. Fabián también nos deja un montón de conocimiento en lo que refiere a la gestión de personas. Pudiera parecer muy sencillo, pero el tema de gestionar personas, gestionar seres humanos, impulsarlos para que saquen su mejor desempeño, la verdad es que ahí nos deja un montón de conocimiento bien valioso para aquellas personas que incluso quieran convertirse algún día en managers o ya sean managers. Creo que al final de cuentas siempre funciona este tipo de historias para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos equipos a cargo. Y bueno, y como siempre les recordamos y los invitamos a que escuchen el episodio completito, porque la verdad es que cada episodio tiene un montón de valor. Y recuerden, somos bien Rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, flamante, candente y sexy podescucha. Regresamos con otro episodio que sabemos estabas esperando, así como un godín espera la quincena, Ulises su café nocturno y yo una cubita pintadita, con muchas ansias y felicidad. Hoy queremos dar la bienvenida a una nueva conversación digna de barra de cantina, una de esas conversaciones donde sales con nuevos amigos del bar, una de esas conversaciones que solamente pasan en The UX Rebels. Pero ya que estamos centrados en copas, me voy a presentar. Soy el bailador, el organizador de la vaquita, el que siempre te va a decir una más y ya. Yo soy Benjamín García, pero ya que estamos hablando de lugares nocturnos, mando a llamar a la belleza de esta cantina, al que mueve el lugar, al que maneja los dineros y autoriza la hora de cierre, el patrón Ulises Arbizo. Belleza de cantina, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Muchas gracias, está bueno ese mote, está bueno ese Mi querida belleza de cantina. Muchas gracias. Belleza de cantina, cómo no, muchas gracias. La verdad, muy contento de grabar, muy buena y amena entrada, Benjamín, debo verte cortita, pero con muchos. ¿Te acuerdas que decías la semana pasada, bueno, la semana que grabamos, que hacía falta generar nuevas experiencias? Sí. Pues ayer me fui a una barra, un congal y pues escribí hay que escribir de entradas, ¿no? Como buen escritor urbano, usando las experiencias para las entradas de ¿no? Exactamente. Muy bien, Benjamín. Oye, pues muy contento, tenemos una nueva entrevista y la vez que tenemos un invitadazo. Sí. Ya estaba en la lista, más que como que nos costó trabajo un poquito, ¿no? Conseguir el contacto, mover las influencias. Las influencias, básicamente. ¿No? Pero finalmente aquí ya está con nosotros, ¿no? Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, Uli, muchas gracias por la invitación. Venga, qué chido tenerte aquí. Pues Benja, arráncate con la pregunta de rigor. La de rigor. Oye, a ver, cuéntanos, Fabián. Esta es la pregunta obligada que siempre le hacemos. Sí. ¿A ti qué te hace rebel? Estuve pensando porque vi sus podcasts anteriores y dije, ¿qué voy a responder? Pero después de mucha introspección, no, creo que lo tenía muy claro desde el inicio y siento que lo que me hace considerarme rebel
es que siempre tuve en mente no trabajar en el sueño de alguien más. ¿Y a qué me refiero? No tener un patrón, alguien que se asegurara de mi quincena. Siempre desde muy pequeño traté de verlas por mí, entonces pues en eso estoy. Y mi carrera pues igual profesionalmente fue así, o sea, fue muy distinta a lo que convencionalmente se escucha, ¿no? Entonces, si quieren más adelante les cuento un poco, pero yo creo que eso me hace rebelde, o sea, es hasta dónde he pasado hasta ahora y no ha sido como que el camino común y siento que eso me hace bastante rebelde. Está súper súper interesante porque aquí Benja se sentirá bien identificado, que le encanta el poder del emprendimiento y seguramente mucha gente que nos escuche se puede identificar porque sí, si no mal recuerdo, esa era una frase que decía Steve Jobs, ¿no? Sí, o asegúrate de trabajar por tus sueños o terminas trabajando por los sueños de alguien más. Qué cool, qué cool. Oye, Fabián, pues a la siguiente pregunta, porque salvo que quien nos esté escuchando sea nuevo, sea alguien de la audiencia nueva que desde pandemia no ha escuchado podcast y no sabe de nosotros y en teoría está inmiscuido en la industria del UX, creo que para la mayoría podría ser un referente. Pero me gustaría que iniciar con esta pregunta. Cuéntanos un poco de tu background y cómo iniciaste como en esta cuestión del diseño, cómo llegaste al UX y ya poco a poco iremos desmenuzando cómo fuiste, cómo fue cómo ha sido tu carrera, ¿no? Vale, no sé qué tanto me debería regresar, pero... Hasta donde quieras. Donde dijiste, de aquí empiezo para decir quería ser diseñador. Ok, pues yo estaba estudiando Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en Zacatenco, en la CIME Zacatenco, y comencé a trabajar. Como que las clases ya no me estaban gustando del todo. El camino que había visto cuando era chavito era como, wow, está increíble ser por ahí. Ya cuando estuve en la carrera me di cuenta que no, que no era tanto de mi agrado. Entonces empecé a trabajar, continué estudiando todavía un tiempo, pero mientras yo trabajaba me metí mucho, o sea, me clavé muchísimo en internet. Por aquellos tiempos, ya tiene bastante tiempo, me enamoré de internet. Básicamente me la pasaba muchísimo tiempo en internet y me di cuenta pues de que me llamó la atención, me dio curiosidad cómo se hacían las páginas de internet, y creo que por ahí fue, o sea, fue como, ok, hay que programarlas, y me di cuenta que antes de programarlas pues había que diseñarlas y dije, me interesa, está interesante. Entonces en ese momento hice el switch de carrera y entré a la UAM Azcapotzalco a estudiar diseño y sí, pues era básicamente lo que quería. Así fue como ese momento en mi vida fue que hice el cambio y creo que fue el cambio adecuado. Genial. Oye, híjole, tengo varias dudas ahí, pero me voy a regresar tantito. Porque ahorita justamente decías cuánto te regresabas, ¿no? ¿Cuánto pasado te regresabas? Quisiera preguntarte, porque ahorita que te preguntábamos lo de ser rebelde, dijiste que siempre tuviste muy claro, o sea, esta parte como de, digamos que hacer tus propias cosas, ¿no? No trabajar por los sueños de los demás. Me gustaría nada más ahí, o sea, y alineado a la parte de que tú ya tenías claro cuando estabas, por ejemplo, en ese primer trabajo, ¿no? En esa primera carrera, tú ya tenías claro de alguna forma que tú querías trabajar justamente por este sueño, o hubo un momento en la historia de cuando dijiste, híjole, como que yo quiero trabajar para mí y no para otros. Pues yo creo que sí fue por ahí también, porque justamente mi primer trabajo, y creo que de los pocos que tuve, fue en un café internet. Yo era el jefe del ciber y me la pasaba, por eso les digo que me la pasaba mucho tiempo en internet, porque literalmente estaba casi todo el día ahí. Y me di cuenta en ese momento, dije, esto parece un buen negocio, o sea, el señor que me paga mi semana se está llevando la mayor parte de lo que hago, y fue como de, podría ser para mí. Entonces estuve un tiempo con él trabajando, juntando dinero, vendiendo cosas por otros lados, y levanté mi propio café internet. O sea, como que 2 años después tal vez puse un café internet y creo que ahí empezó. O sea, fue como, pues está bien, o sea, está bien trabajar, está bien pues, aprender, pero está mucho mejor que sea para ti, ¿no? O sea, que arriesgas cosas, pero también el beneficio pues es a la larga puede ser más interesante, ¿no? Entonces creo que desde ahí, o sea, siempre fue como, está bien. Entonces en ese tiempo yo empecé en mi café internet
yo reparaba computadoras, no solo era como te presto la computadora, sino te reparo la computadora, te ayudo, te doy asistencia y tal. Entonces empezó a crecer un poquito. Llegaban algunos clientes que tenían como que empresas pequeñas y, oye, que configúrame mi red y que mi impresora, o sea, problemas comunes de oficina. Y pues yo lo vi y dije, pues esto parece interesante. Fue en ese momento, justo cuando yo ya estaba en la UAM, que conocí a Lulo, un personaje que a lo mejor a lo largo de este podcast va a salir bastantes veces, pero en la UAM fue de las pocas personas con las que yo podía platicar de estas cosas. Él también por su lado estaba así muy insistente de que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no sé hacer esto, cómo podemos hacer aquello. Y empezamos a trabajar haciendo páginas web. O sea, ya para entonces yo ya sabía, ya había aprendido un poco de WordPress, había aprendido un poco de diseño, por mi cuenta, ¿no? O sea, todo por internet, por lo que había disponible en ese tiempo. Y empezamos a ofrecer el servicio a algunas de las empresas a las que yo les daba soporte técnico. Les empecé a ofrecer, ok, pues te hago tu página, te actualizo esto, te doy de alta tus correos, problemas, digamos, comunes todavía de una oficina pequeña. Y vimos que estaba interesante. Empezó a crecer y por ahí de, ¿qué será? O 2011, ya bien atrás ya, o sea, ya tiene bastante tiempo. 2011, un amigo también de la escuela, de la UAM, en común con Lulo y conmigo, nos dijo como, oigan, se me ocurre esta idea, ¿qué les parece o qué piensan ustedes que se puede hacer? Se acercó con nosotros porque éramos los que hacíamos las páginas web, ¿no? Era como, a mí se me ocurrió esta idea de hacer una plataforma. En ese tiempo estaba Kickstarter recién, o con poco tiempo, vaya, recién sonando en México a lo mejor. Y dijo, ¿qué tal si existiera un Kickstarter para hacer conciertos en México, ¿no? La verdad es que a Lulo le voló la cabeza. Yo dije como, es posible, creo que podemos hacerlo. Inmediatamente pensé en WordPress, dije, sí, fácil, seguramente hay un plugin que se puede y lo hacemos, ¿no? O sea, sin tener en cuenta pues muchísimas otras cosas, ¿no? Nos gustó tanto la idea que la platicamos varias veces por las noches y pues podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero en algún punto sí me entró el temor de, yo no soy programador, o sea, sé un poquito, entiendo PHP, creo que podríamos levantarlo, pero creo que esto al procesar dinero, vamos a necesitar procesar dinero y guardarlo un tiempo, pues va a tener un reto más importante tecnológico, ¿no? Pues sí necesitamos un programador. Por ahí también en esos momentos estaba el auge de las LAN Paris, estaba Campus Party, estaba el Día Digital, estaban todos estos eventos y en aquellos pues asistíamos, ¿no? Algunos como participantes, otros como voluntarios, estuvimos en algunos de ellos y en uno de esos eventos conocimos a otro cuate que se llamaba Guillermo, que para nosotros era un crack de la programación, por lo poquito que nos enseñó, era la persona más... a la persona que conocíamos que sabía más de programación. Entonces dijimos, oye, ¿no te interesa? Estamos pensando en aquello. Por el tema de la música le llamó muchísimo la atención. Entonces nos juntamos. En ese tiempo no teníamos ni idea. Fue como de, pues vemos qué hacemos y a ver qué sale, ¿no? También por aquellos tiempos surgieron los primeros fondos de inversión aquí en México de Capital Semilla. Yo vi una convocatoria en aquel tiempo de Guaira. Vi una que había pasado de... Me recuerdo que se llamaba Mexican VC, creo que era como 2 o 3 por ahí. Leí la convocatoria de Guaira y decía así, tal cual como yo lo entendiera: si tú tienes una idea, nosotros te podemos ayudar a que la hagas posible. Te damos un poco de dinero, una inversión, te ponemos un respaldo de tecnológico, de abogado, o sea, como un poco de asesoramiento y pues ya depende de ti si se logra, ¿no? Entonces yo les conté y Daniel principalmente estaba como, no quiero contar la idea, se me hace que es una idea increíble y nos la van a robar, y estaba como muy incrédulo, ¿no? De que eso pudiera funcionar. Finalmente nos convencimos, aplicamos, llenamos la convocatoria, compramos un dominio, hicimos una paginita web, hicimos un video en Keynote en ese tiempo porque no teníamos habilidades para edición de video, era como pues, unas animaciones ahí, transiciones interesantes, contando la historia, ¿no? O sea, es un chavo que junta a sus amigos, arman una vaquita, juntan una lana y traen un concierto de una banda pequeña, mediana, que difícilmente hubiera llegado a México porque pues las grandes corporaciones no voltean ahí, ¿no? Y pues sonó bien. Aplicamos a Guaira, pasamos el filtro, me acuerdo que fueron como 450 compañías que aplicaron,
quedamos en los finalistas, primero en los 50, luego en los 20, y finalmente me parece que fondearon a 10, entre ellas nosotros. Y ahí empezó, creo que esta vida de emprendimiento ya real, porque pues realmente no sabíamos nada, no sabíamos mucho. Todo lo que estábamos haciendo era como a partir de lo que podíamos entender, de lo que escuchábamos, de lo que sabíamos y tal, porque nunca habíamos tenido una formación en negocios, nunca habíamos tenido una formación como tal como emprendedores, y pues fue lo que hicimos, ¿no? Estuvimos en esa compañía, se llama Fantastic, por si alguna vez lo escucharon. Estuvimos... Sí, cómo no. Y estuvimos después de 2 años, hicimos varios conciertos, como 30 conciertos, si no mal recuerdo, en diferentes ciudades de México. La verdad es que la idea era muy bonita, el producto era interesante, la experiencia que tenía la gente era increíble, pero como negocio no logramos hacer un negocio. Estaba muy difícil esa industria, el entorno, el momento que vivía el país a nivel de tecnológico, de pagos, no era como hoy que ya cualquiera puede pagar muy fácil. En ese momento era un reto increíble tener el dinero, mantenerlo, y como no es mío, pero sí pagas impuestos, pero ya te entró, entonces ahora cómo sale. Entonces había muchas cosas, muchos temas que no se alineaban y a lo mejor no era el momento indicado, y pues decidimos cerrarla. Con estos 3 socios, aprendí muchísimo. O sea, creo que ahí terminé terminé de aprender todo lo que me faltó en la escuela, y dije, pues listo, lo que venga, pues saldrá bien, ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, pues el dinero se iba acabando, el dinero de la inversión. Los 4 estábamos pues, ya sin trabajo porque nos dedicábamos completamente a eso. Y dijimos, vamos a poner una pausa, busquemos acomodarnos financieramente, individualmente, busquen un trabajo, y si en el futuro nos vemos, pues hagamos otra cosa, porque pues era un equipo bastante bueno, nos conocíamos muy bien, estuvimos 2 años trabajando codo a codo y nos la llevábamos bastante bien, o sea, nos la pasamos muy bien. Y así fue, o sea, un año después, bueno, yo entré a trabajar a una agencia, y después a una startup, bueno, que era del mismo grupo, digamos, y estuve ahí un año y medio, casi 2 años, yo creo. Y en ese momento pues regresó Lulo, también Lulo se fue a una compañía, Guillermo se fue a otra compañía, Daniel también, por su lado todos, y con el que regresé pues fue con Lulo. Dijo como, güey, yo ya me salí de trabajar, quiero ver qué hacemos, hay algunos clientes que me han buscado porque les gusta lo que hicimos con Fantastic. La verdad es que el trabajo de producto, de experiencia, de interfaz, de visual, todo lo que hacemos ahí, pues a la gente le gustaba, de marca incluso, y nos buscaban por eso. Bueno, a Lulo principalmente. Dijo, yo estoy agarrando unos freelance, pero sí quisiera ya hacer esto en forma. ¿Te late si nos juntamos? Y dije, pues vamos. O sea, yo puedo dejar este trabajo, déjame arreglo unas cosas que están pendientes y empezamos. Y eso fue, ¿qué será? 2015 tal vez. Uh-huh. Y desde entonces fue que así nació 23 Design. Literalmente en la sala de la casa de Lulo, era como, güey, pues yo estoy aquí en mi casa, hay el espacio, no rentemos oficina, empecemos desde aquí y vemos en dónde termina, ¿no? Al mes llegó la primera persona y luego otra, porque los clientes, o sea, una vez que Lulo dijo como, ya, estamos disponibles para hacer esto, empezaron a caer personas que querían un poquito de ayuda. En ese tiempo, pues no era muy común el servicio que ofrecíamos, o sea, sí sonaba y sí había grandes agencias que lo hacían, pero justo para las compañías en etapa temprana, pues era difícil acceder a eso, ¿no? Entonces nos contrataban a nosotros, que realmente en el principio pues éramos como unos freelance, con esta capa de un nombre, una marca que te da el respaldo, porque ni siquiera éramos una compañía, o sea, no éramos una empresa, y así estuvimos como quizá 1 año y medio. Sí, sin ser una empresa, todo se facturaba a una persona física, y a veces para algunos clientes era raro, y nos dijimos, pues hace falta dar el paso, ¿no? 23 Design, digamos, para avanzarlo un poco, creció. En algún punto en 2016 por ahí llegó un socio con una visión como para potencializar mucho el estudio. O sea, él veía cómo podía crecer esto a 200 diseñadores y atendiendo a muchísimas compañías. Por otro lado, Lulo, que era el founder,
no tenía esa misma visión. Para él era como mantengámoslo pequeño, no por no crecer, sino por dar un mejor servicio, por armar un mejor equipo que se mantenga mejor conectado. Y esas visiones pues no se alinearon, al final tuvieron que separarse y yo me quedé con Lulo. En ese momento yo me convierto en socio también, porque justamente cuando llegó el socio invirtió una lana, yo no puse dinero, entonces ellos se asociaron como que Lulo con este cuate. Cuando el cuate sale, pues yo entro y mis funciones cambiaron también en ese camino. Yo desde el inicio de 23 hasta ese punto, yo era contribuidor, o sea, yo hacía proyectos, yo era un diseñador que reparaba y hacía cosas y a veces programaba y etcétera. Mis funciones no tenían nada que ver con manejar ni personas, ni siquiera proyectos. En ese tiempo, ellos principalmente los socios, se encargaban de esa parte, ¿no? Una vez que se fue este cuate y una parte del equipo también, platiqué con Lulu y fue como de, pues ya lo levantamos una vez, creo que podemos hacerlo de nuevo, hagámoslo. Y así fue, o sea, mi rol cambió. Empecé como que forzadamente y más o menos a liderar proyectos, a tomar clientes desde cero, desde hacer la propuesta hasta entregar y finalizar el proyecto. Y en ese camino, pues también, o sea, el aprendizaje era continuo, era todo el tiempo estás aprendiendo a lidiar con diferentes cosas. Después de eso, el equipo lo llevamos igual nos quedamos como en 24, 25 personas, porque esa era un poquito la visión, era como mantengámoslo no tan grande porque va a ser más difícil de manejar y no se va a vivir la misma experiencia dentro de la compañía, ¿no? Entonces, les digo, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero o muy puntual y me puedo brincar cosas, pero 2019, digamos, sí, casi 2020, Frog Global estaba buscando abrir una oficina en Latinoamérica. En ese tiempo, yo creo que unos 9 meses antes, mis funciones habían cambiado porque yo me di cuenta que para Lulo ya se estaba complicando mucho la operación. O sea, Lulo estaba atendiendo HR y viendo cómo contratar y viendo cómo la gente se iba y la gente no tenía un camino claro en su carrera. O sea, había muchos retos ahí como de operación. También Lulo veía clientes. Entonces vi como este cuate está haciendo un chingo de cosas. Yo por el otro lado estoy atendiendo los proyectos y está bien. Ese fue el acuerdo siempre, como complementemos un poquito las funciones. Pero yo dije, yo creo que le puedo ayudar. Podemos incluso traer equipo, traer personas que nos puedan ayudar en esa parte, y así fue. O sea, como que le fuimos dando un poco de forma. Por aquel tiempo también, justo en 2019, yo entré a estudiar en Collective y aprendí muchísimo. O sea, tomé esta maestría que creo que era la pieza que me faltaba en cuanto a lo que yo había estudiado y había hecho. La parte de negocios, la parte de finanzas, la parte de people, la parte de, no sé, o sea, todas las actividades que hay ahí me abrieron muchísimo el panorama. Y dije como, pues creo que ya estoy listo para yo hacerme cargo de eso. Me costó un poco de trabajo porque pues eso implicaba un poco dejar los proyectos, y para mí hacer cosas y lanzarlas pues era clave, era vital, pero pues brinqué un poquito el paso, ¿no? Entonces dije, vamos a enfocarnos, hablé con Lulo, le dije, vamos a enfocarnos en esto, traigamos algunos líderes que nos ayuden a continuar con los proyectos mientras le vamos dando forma a esto. Entonces ya le estábamos dando forma, una forma increíble. Ya tenemos proyecciones, ya teníamos datos de cuántos proyectos necesitábamos, cuántas personas necesitábamos para cubrir esos proyectos. O sea, datos que en algún punto ni siquiera era como, necesitamos un proyecto, pues ¿qué hacemos? Pues mete este y mete. Como que todo era muy express. Para ese entonces lo que logramos fue darle forma, poder prevenir, poder saber en qué momento dar un volantazo o hacer alguna acción urgente, y ya estaba, o sea, estaba todo corriendo bien. Era como, güey, tenemos un buen panorama. La verdad es que no sabía lo que se avecinaba con la pandemia, por ejemplo, pero en 2019 para nosotros era como, tenemos todo aquí bajo control, estamos listos. Llegó Frog y la propuesta nos encantó. O sea, fue como, esto es un paso importante en nuestra carrera, no solo tuya y mía como socios, sino en la del equipo también. Podría ser un paso interesante. Yo creo que todos aceptarían, pero la verdad es que no lo necesitamos. Nos pusimos a pensar como, pues sí, igual y Frog viene, va a atender a algunos clientes. No creo que compita con nosotros porque no estamos nosotros atendiendo a esos clientes corporativos,
pero sí nos interesaría. O sea, la manera en la que podíamos llegar a atender ese tipo de retos, pues era así, era únicamente siendo parte de una consultora o un estudio mucho más grande internacional. Y por ese lado, pues sí fue como, no podemos pensarlo. O sea, Frog era la referencia desde que estudiábamos, y para todos, ¿no? Era como, es un sueño trabajar ahí. Por ahí alguno de los líderes que teníamos en ese tiempo decía como, yo me veía trabajando en Frog en 10 años. O sea, mi camino me llevaba a trabajar aquí, trabajar allá, hacer esto, hacer aquello, hacer muchas cosas para llegar a Frog. O sea, que me pongan ustedes esta oportunidad aquí, me vuela la cabeza. O sea, ni siquiera lo hubieran pensado, porque lo mantuvimos con el equipo. O sea, todo esto lo llevamos básicamente Lulu y yo y algunos asesores que tuvimos externos a la compañía, pues para hacerlo realidad. Al equipo le contamos unas 2 semanas antes de que ya se hiciera. Y era Oye, como... Fabián, pero espérame, Sí. Dale. ahí me surge una duda, porque y perdón que te cortara así, pero es que hay algo que quiero tomar ahí, porque... Hay muchas dudas, de hecho, Sí, pero yo muy tengo bueno muchas de lo dudas, que hiciste. yo tengo muchas dudas, pero hay una que me nace en particular, porque en México decimos siempre hablar todo lo pasado, ¿no? Porque ahorita entraremos justamente ya en esa etapa, ¿no? De cuando Frog, ¿no? Bueno, adquiere o digamos se junta con 23. Pero ahorita, por ejemplo, la historia que hablaban de este emprendimiento que tuviste con Lulu, ¿no? Y estamos hablando cuando estaban ahí medianamente en la carrera y a lo mejor terminó por un tema de financiación, porque a lo mejor no daba los números que tenía que dar. Pero independientemente, quiero pensar que en ese punto hubo una gratificación de eso. O sea, tú me lo cuentas y yo te escucho la historia y dices, oye, qué bonito les. O sea, independientemente de que a lo mejor al final no funcionó financieramente por lo que haya sido, o sea, esta historia de Capital Semilla y nos fue muy bien y funcionó en su momento, se hicieron conciertos. O sea, la aplicación funcionó. O sea, digamos que el sistema funcionó y se lanzó, ¿no? Y después, pues, cada quien trabaja, como que arman sus temas y dicen, vamos a juntarnos y vamos a armar 23. Y de pronto también llega esta historia de, pues, mágica, ¿no? oye, Frog nos está volteando a ver. Me gustaría comprender cuáles fueron los retos puntualmente que tú viste justamente, sobre todo ya que habían tenido este sistema, ¿no? Para la parte de los conciertos, ¿no? La parte de las bandas. ¿Y cómo lo trasladan de pronto a generar ya la parte de 23? Porque ahorita vamos a llegar a Shortcut, pero al final de cuentas quisiera creer que vas agarrando y vas aprendiendo. ¿Qué fue lo que aprendieron, por ejemplo, incluso en conjunto, de trabajar juntos en la parte de negocio que se llevaron de pronto, por ejemplo, cuando deciden armar 23? Porque no es fácil de pronto decir, me salgo de mi trabajo, ¿no? Y voy a emprender por más esta cuestión que haya de ganas, ¿no? Déjame agregar, Benja, dale. No, que justo a mí lo que me llama la atención es que hicieron un muy buen equipo, porque igual podrían haber trabajado y decir, no, ya no vuelvo a trabajar con él, o sea, los perfiles a lo mejor no empatan, la forma de ser, etcétera. Sin embargo, creo que además del talento que cada uno tenía como su rol para apoquinar al equipo, creo que también se entendieron muy bien como equipo y eso, Benja no me deja mentir, pasa, pero no siempre pasa, porque a veces puede ser la persona más talentosa que tengo a mi lado, pero nomás en cierta visión no vamos a empatar y no funciona. A mí me gustaría saber qué fue lo que, justo como dice Benja, qué fue lo que aprendieron y cómo fue esa dinámica. ¿Se entendieron? ¿Hubo esa afinidad desde el primer momento? ¿Cómo fue eso? Pues la verdad es que comenzó con amistad, camaradería, fue como nos llevamos bien, está interesante que podamos trabajar en esto, pero creo que lo más importante era las actividades que cada uno hacía. O sea, al final estábamos buscando complementar. Si bien Lulu y yo éramos los diseñadores, Lulo tenía mucho más el rol, al menos de hecho, de ahí en adelante, más como de dirigir, de llevar, de ser la cara frente del equipo. Cuando estábamos en Fantastic, por ejemplo, pues él atendía entrevistas, iba a eventos, hacía conexiones. Él creció muchísimo su red a través de eso, que al final, o sea, volteando un poquito para atrás, pues eso nos benefició todavía hasta ahora, ¿no? O sea, esas conexiones, esas redes que él pudo lograr, después se convirtieron en clientes de 23, luego de Frog, y ahora quizá en el futuro, pues lo que se haga, pero a él su red creció increíblemente, ¿no? Entonces, por el otro lado, Daniel, que era como que el más experto en música de los 4, aunque a Lulu y a Guillermo les encantaba la música, para mí era como,
como el café, era como, pues lo tomo, pero no me meto tanto, ¿no? O sea, está bien, o sea, escucho música y no tengo un género particular, escucho de todo, desde niño ha sido así, escuchaba la que escuchaba mamá, hoy escucho la que escuchan mis hijos, ¿no? Entonces, para mí la música es como algo que existe y está bien, ¿no? Para ellos era, wow, pues esto que estamos haciendo está increíble. Para mí a mí lo que me llama la atención era el reto técnico, el reto de la experiencia que se estaba creando. Y justo como dicen, o sea, ahí a mí en la escuela nunca me enseñaron a hacer Flash, Dreamweaver y tal, pero no hacer un producto digital que requiere pasar de diseño a programación y que necesita tener algunas características para que los usuarios lo puedan utilizar, lo adopten y les guste, ¿no? Entonces, eso lo aprendimos experiencia de usuario, aprendimos diseño de interfaz, diseño de producto, aprendimos a cómo comunicarnos con el equipo de desarrollo. Después el equipo de desarrollo creció un poquito, como a 2-3 personas, porque no nos dábamos abasto con Guillermo. Guillermo era, después nos enteramos que cuando lo conocimos, pues él apenas estaba aprendiendo. ¿Quién era el sistema programador? que nos había contado, Nos el enteramos sistema quién que era nos había programador. contado, justamente el que nos había contado y que nos asombró, pues era un proyecto de la escuela que pues andaba bugueado y todo mal. Pero él tuvo un tiempo durante el arranque en Fantastic para aprender. Aprendió Python como en 4 meses y construyó la plataforma y la hizo que funcionara. Y nosotros, pues en el camino estuvimos aprendiendo. Nosotros estábamos metiéndonos durísimo con el diseño de la interfaz, cómo hacer que la gente nos pagara, que entendiera que el dinero lo estaban poniendo, pero si no funcionaba se les iba a regresar. O sea, temas de comunicación, temas de copy, temas de... pues sí, o sea, convencer a la gente de que pues podía hacerse o podía no, y que había la posibilidad de que nos fuéramos a la fuga, ¿no? O sea, muchos sí decían como, es que ¿cómo te doy mi dinero y no es seguro? O sea, a mí asegúrame que se va a hacer. Pues no se puede, así es el modelo y de otra manera no podríamos hacerlo. Si confías, adelante. Si no, pues espérate a que salgan los boletos a la venta, porque también juntábamos una parte del dinero. O sea, una parte era como, ok, ya confirmamos el concierto y una vez está confirmado, listo, vendemos boletos. Otra cosa que nos dimos cuenta en el camino es que a la gente que le gusta la música, entre comillas yo diría, porque le gusta más bien ir a conciertos gratis. O sea, la gente era como, ¿y no van a regalar boletos? ¿Y no van a hacer dinámicas? No, güey, o sea, no estamos en ese punto. Podemos por ahí hacer alguna dinámica para dar a conocer el concierto, pero no, idealmente lo cobramos y más por respetar a la gente que al inicio metió su lana, ¿no? O sea, les dábamos beneficios, les dábamos meet and greets, les dábamos cosas adicionales, merch, etcétera, ¿no? Y la gente eso lo valoraba. O sea, yo los comentarios que veía, porque yo, aparte de diseño, o sea, diseñaba la plataforma, estaba encargado de eso, también me encargaba de el marketing. O sea, yo llevaba básicamente redes sociales y yo escuchaba de primera mano los comentarios. Era como, güey, nunca he habido un concierto en donde me trataron como persona. O sea, en todos los conciertos que había ido, yo para ellos era una bolsa de dinero y aquí sí me sentí desde la entrada, desde la fila incluso, alguien importante en el concierto. Entonces, pues sí, creo que ahí terminamos de aprender de experiencia. Y les digo, o sea, creo que hacia afuera se veía. Entonces la gente que comenzó a llegar ya cuando estábamos trabajando como 23, pues era, güey, yo me acuerdo que hicieron esto, a mí me gustaría hacer algo así con mi producto. No me refiero a una plataforma de crowdfunding, sino pues yo quisiera que mis clientes comentaran eso de mi producto, de mi servicio. Y pues estábamos vendiendo diseño de experiencia al final. O sea, diseño de experiencia, diseño de producto, diseño de interfaces. Y así fue. O sea, todo lo aprendimos ahí. Oye, Fabián, y en ese sentido quiero irme un poquito atrás para después continuar con esta historia que está bien interesante, la cual estás dando un montón de detalles bien chidos, porque yo, personalmente, yo sí me enteré de Fantastic. Yo inclusive me subí a una especie como co-founding de traer Skrillex y no funcionó, pero tuve inclusive, no sé con quién tuve de mails, porque realmente te contestaban, oye, ¿qué opinas y qué te gusta de la plataforma? O sea, si había como esa transacción directa. Está muy chido este proyecto, pero me gustaría ir un poquito más atrás porque me gustaría entender, hay muchas cosas que tú traes como, yo diría como un talento medio híbrido, donde hay como muchas habilidades que ya traías y estás desarrollando y que tienes como este camuflaje de, empezaste a programar, te moviste un poco como a la parte de marketing y luego de repente dijiste, lo que necesita mi organización es que me suba a liderar, y te preparaste, hiciste esto. Pero me gustaría entender un poco, porque creo que cuando estabas con el Café Internet,
pues bien podría haber sido una semillita como para seguirte a administrar, vamos a llamarlo así, administrar negocios, ¿no? A lo mejor no un café internet, el día de mañana vamos a llamarlos negocios offline, si tú quieres, creo que podríamos encontrar similitudes en cómo administras a nivel general, no a lo mejor estoy sobresimplificando, pero a nivel general, cómo administras un negocio así donde entra gente, le das un servicio, se va, regresa, ciclo de estancia, etcétera, etcétera. Ujú. Pero ¿qué fue lo que te llevó como dar este salto? Que creo que el emprendimiento lo tienes claro, pero decir, de pasar a administrar un negocio a subirte a esta aventura de entrar al diseño, fue un poco que entraste, asumo por la historia que tú también estabas estudiando en la UAM, y fue un poco como que ahí se congenió estas cosas que a lo mejor encontraste en la escuela y que te abrieron un panorama a otra clase de cosas, o fue algo natural, o fue algo que a lo mejor dijiste, yo creo que está chido lo del café internet, pero a lo mejor me puedo mover por este lado, o hay una serie de habilidades que tú identificaste y que te dieron chance como a moverte hacia otro panorama diferente. Pues yo cuando tenía el negocio del café internet, para mí era como, güey, ya tengo todo, o sea, no necesito nada, estoy todo en lo que me gusta, atendiendo, bueno, no o sea, estoy atendiendo, pero estoy en la computadora todo el tiempo, es algo que me fascinaba, o todavía, me pagan por esto, me va bien, hasta ese punto para mí me va bien, pero a medida que iban llegando empresas pequeñitas, incluso, o sea, pequeñas, no eran grandes empresas, eran pequeñas, o incluso otros cafés internet, oye, yo quiero que me hagas eso como está en el tuyo, güey, somos competencia, pero está bien, estás un poquito lejos, ¿no? Y yo vi como dije, o sea, me va bien, pero creo que afuera hay más terreno, o sea, me gustaría explorar qué más hay, o sea, seguramente hay oportunidades interesantes. En eso estábamos, justamente, les digo, cuando hice la transición dejé un poquito el café internet a cargo, solicité ayuda como, cúbreme, y estoy en la escuela y estoy viendo estos clientes ya más de páginas web, o sea, en ese tiempo vendíamos WordPress personalizados, pero funcionales, y la gente estaba encantada con eso, y nos dimos cuenta que era menos esfuerzo, no teníamos que estar, bueno, al menos no tenía yo que estar todo el día sentado en el café internet, y la retribución era mayor. Entonces sí fue un tema de, pues hay oportunidades más interesantes, porque estoy aquí dando mi tiempo en el café internet cuando puedo estar haciendo otras cosas que me traigan más, ¿no? Entonces sí, definitivamente el interés económico me motivó a ver como que más afuera, y fue como, hay cosas más relevantes. La verdad es que el tema de entrar a emprender como en forma a través de un fondo de capital semilla y toda esta historia del emprendimiento de startup, esto sí lo veo como una casualidad muy, muy interesante, porque pues llegamos, o sea, aparecimos en el momento que estaba surgiendo todo eso. La verdad es que yo creo que así como nosotros, había otros emprendedores que ya tenían más tiempo, ya tenían más historia, tenían más background. Nosotros éramos como los chavitos ahí que le andan intentando, traen una buena historia, se ve que son un buen equipo, porque muchos se fijan a ese nivel de inversiones, pues lo que se fijan es que el equipo pueda hacer funcionar esta cosa, ¿no? Básicamente. Entonces, como equipo nos llevábamos bien, teníamos una buena historia, no teníamos el producto porque solamente salimos a vender con una idea. Hoy ya no aceptan eso, después de varios años dejaron de hacer eso, como que ya debes de tener tracción y debes de tener un producto validado y tal. En ese tiempo pues era básicamente, llegamos con un keynote, ¿no? A presentar. Las habilidades de Lulo para vender son impresionantes. Entonces pues mucho ayudó, ¿no? Fue también esa parte. Sí, yo creo que fue esas ganas de, pues esto puede estar mejor, o sea, está bien, pero puede estar mejor. Lo mismo pasó de Tonitria Frog, como estamos bien, no necesitamos unirnos, si quisiéramos, no lo necesitamos hacer, o sea, financieramente la compañía no lo necesita, pero en la historia personal, en la historia profesional de todos, es algo interesante. Entonces, además nos gusta el reto de atender otro tipo de clientes, entrar a una organización más grande, con mucha más estructura, con muchos procesos distintos. Nos llamaba mucho la atención. También fue no solo la ambición de nos va a ir mejor, porque ni sabíamos, o sea, era como, veamos qué. Pero sí nos llamaba la atención por el otro lado de, pues, hay algo más allá. O sea, siempre el ver que hay algo más allá nos motivaba, pues veamos, vamos a descubrir qué hay. Oye, a ver, es que
de verdad, esta charla son de esas conversaciones, Ulises, donde a veces olvido que esto es un podcast de diseño. Sí, es como de, ay, a ver, cuéntame más, ¿no? Sí. No, oye, pero, a ver, a mí me surge, o sea, ya puntualmente, digamos que para regresar ahorita a la parte de Frog, perdón, de 23, y justamente va alineado un poquito con lo que comentaba Ulises, o sea, porque existe esta cuestión donde tú tenías todas esas habilidades, ¿no? Y ahí yo me identifico mucho en esta parte de la historia, de hecho en muchas facetas de tu historia me identifico, ¿no? Desde empezar a armar las computadoras, o sea, como que tienes muchas facetas, y esta parte del marketing, esta parte del liderazgo, esta parte de diseño. Recordando que somos un podcast de diseño, y entre comillas de experiencia, me gustaría comprender cuando ustedes forman 23, o sea, puntualmente tenían claro que querían ser un estudio, voy a decir, de diseño puntualmente. O sea, sí lo tenían como claro de, vamos a hacer un estudio de diseño, porque venían del tema del emprendimiento, ¿no? Venían del tema del emprendimiento, desarrollar una app y evidentemente las habilidades técnicas, ¿no? Para lo visual se daba porque lo mencionaste hace rato, ¿no? Muchas personas se acercaban de, oye, queremos revivir la experiencia y lo que están haciendo, etc. Pero si ahorita, ¿no? Todavía explicar diseño de experiencia de usuario nos cuesta un montón de trabajo, cuando estamos hablando de estas fechas, todavía apenas empezaba a hablar, ¿no? De experiencia de usuario. O sea, a lo que quiero entender es cuál es la base o cuando generan 23, ¿cómo lo generan? ¿Como un estudio que desarrolla páginas web? Porque podría ser al final de cuentas desde el fundamento, o nacen desde decir, ok, vamos a hacer un estudio de diseño enfocado a interfaces geniales, no sé, estoy inventando las palabras, porque tiene que ver mucho cuando después de pronto llega Frog, ¿no? Porque al final de cuentas Frog se fija en el talento. Pero quiero entender, cuando nace 23, exactamente tenían claro qué iba a hacer, ¿no? ¿O no? Sí lo teníamos claro porque era lo que sabíamos hacer. O sea, Okay. llegaba una compañía y nos decía, oye, mi aplicación está horrenda, no está funcionando, no la descargan y la borran, ¿qué podemos hacer, no? Y nosotros en ese momento, tal vez por falta de conocimiento, o sea, si bien estábamos leyendo lo que salía, pues no tuvimos una formación tal cual en esos aspectos. Y era como, ok, pues podemos analizar tu aplicación de principio a fin, pero no solo tu aplicación, también hay que entender un poquito a tus usuarios. A lo mejor lo que les estás ofreciendo no es lo que necesitan, y si es así, te vamos a dar la mala noticia y ya tú dirás si lo arreglamos o lo dejas así, ¿no? Pues sin saber, o sea, era diseño centrado en el usuario, nosotros no sabíamos que así se llamaba, ya con el tiempo le fuimos dando sentido a las cosas y fue como, ok, mira, esto que vendimos de esta manera, para el siguiente cliente, pues se le ofrece así. Para muchos al inicio, en esos tiempos, era difícil comprender, era ¿por qué necesitan hacer esto de investigación? ¿Esto en qué me va a beneficiar? Esto, si nos lo saltamos, ¿qué pasa? ¿No? Yo nunca lo he hecho. Costó trabajo al inicio, pero nosotros sí teníamos claro que pues ese era el camino, o sea, no hay de otra. O a lo mejor si hay de otra no lo sabemos, pero esta es la que nos ha funcionado y la que vemos que te podría funcionar, que te recomendamos que lo hagas así porque te puede traer este y otro beneficio. Y ya si quieres al final, pues vemos lo de tu interfaz nueva y unos botoncitos más padres y unas ilustraciones, porque muchos se acercaban también por eso, ¿no? Oye, yo vi que ustedes decían, pues sí, pero eso es como consecuencia de esta base, ¿no? O sea, necesitamos cuestionarte incluso de por qué estás cobrando de esa manera, por qué no pruebas esta otra, por qué no revisas estas opciones, por qué no ves esta competencia que lo está haciendo así en este país. Sí traíamos como, ahora lo volteo a ver y es el proceso de diseño de principio a fin, y desde muy temprano lo empezamos a implementar, o sea, lo descubrimos casualmente, digamos, y lo fuimos, digamos, perfeccionando a través del tiempo. A los primeros clientes a lo mejor y fue como, sí, mándame tus pantallas, yo te las hago y te entrego, y quedó contento. Pero para nosotros era, ok, hicimos eso, y ahora qué tal si hacemos esto otro, y qué tal si hacemos esto. Pero sí, en nuestra mente siempre fue, hagamos un estudio que sirva a los clientes para tener aplicaciones y sitios web y servicios mucho mejores, ¿no? Personalmente, en mi mente siempre estuvo, yo quisiera tener en mi celular una aplicación mexicana o en la que haya trabajado en mi home screen. O sea, es algo complejo. Normalmente tenemos aplicaciones o
muy grandes. Ese reto no lo he cumplido todavía. Quisiera en algún momento hacerlo, pero sí, o sea, en mi mente siempre estaba como, ¿cómo le hacen estas compañías? Obviamente es con mucho equipo, mucho presupuesto y tal, pero pues por ahí hay oportunidades para algunas otras que pudieran estar a ese mismo nivel y sí, o sea, regresando a la pregunta de si teníamos en mente hacer como un estudio, la razón de ser un estudio para nosotros era, no queremos ser una agencia porque no atendemos bomberazos. Para nosotros una agencia es sinónimo o representa se hace lo que el cliente diga. Para nosotros era más cercano quizá a una consultora, pero a través de este lugar en donde se desarrollan las ideas, surge la magia y se entrega pues algo con una calidad interesante, ¿no? Qué bueno. Oye, sí, está muy interesante esto, porque pues sí se notaba. O sea, sí decías 23, creo que en muy poco tiempo lograron posicionarse. Y ahí me gustaría saber, ¿cómo fue tu cambio? Que nos decías en 23, empezaste como, vamos a ver, sí, con como lo que llaman un individual contributor o un contribuidor individual, y pasaste a ser socio y tus roles cambiaron. Y quiero como ser muy insistente en esta pregunta porque quiero marcar quizás estos paralelismos, estos patterns que veo cuando quieres adquirir como nuevas habilidades. Fue un poco como igual, se te presentó la oportunidad, dijiste es lo que necesito aprender para continuar con este proyecto. Cuando a lo mejor empezaste a trabajar en el estudio, te diste cuenta de estas dinámicas y dijiste, oye, pues me interesa hacer management de gente que no sé si concuerdes conmigo, pero es diametralmente distinto a solo diseñar. O sea, hay una serie de skills y de simplemente responsabilidades que tienes cuando eres management, cuando haces management. ¿Ese sentido se te dio como la curiosidad? O en ese momento viste el chance, dijiste es lo que necesita la organización, que poco fue como dijiste, entré como socio y mi rol cambió? ¿Cómo fue ese salto? Porque vamos a ponerlo así, hay mucha gente y lo leí hace poco en LinkedIn, que dicen, hay muchos managers que extrañan diseñar, ¿no? Y también yo he conocido muchos managers que dicen, no, o sea, sí me gusta diseñar, pero disfruto mucho más la parte de construir equipos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue casual? ¿Viste la oportunidad? ¿Ya lo estabas viendo o empezando como a discernir y decir, creo que por aquí va? ¿Cómo fue ese paso de ser un contribuidor individual a pasar a liderar equipos? En mi caso creo que fue una necesidad completamente, o sea, porque yo estaba en ese momento, también un poquito la estructura de los proyectos en ese tiempo era como una persona lleva la relación con el cliente, pero deja al equipo que haga el trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor de rebote, pues ya lideraba más o menos los proyectos, sin que yo tuviera el rol como de eres el líder. O sea, no teníamos esa figura de tú lideras el proyecto, sino este equipo arma este proyecto, pero al ser el más experimentado a lo mejor de ese equipo, pues a mí me tocaba tomar decisiones, me tocaba rebotar cosas con el cliente directamente, etcétera, ¿no? O sea, incluso guiar al resto del equipo. Ya lo hacía. Entonces, cuando sucede esto de que me convierto en socio, dije como, ok, sí, pero hay clientes que necesitan ese liderazgo, necesitan ese llevar al cliente a entender y a tomar decisiones y a comprar nuevos servicios o nuevos productos que necesitemos. Sí, básicamente llevar las cuentas, ¿no? Era como algo que yo nunca había hecho y para mí era como, no, eso está muy lejano y ni siquiera sé si quiero hacerlo, ¿no? El contra de eso era, si empiezo a hacer eso, voy a tener que dejar o alejarme un poco más de los proyectos, y era algo que a mí me pasó y creo que a todos los diseñadores que están en ese momento les pasa, ¿no? No, pues yo quiero seguir metido en los píxeles y yo quiero pantallas y yo quiero wireframes y yo quiero todo ese tipo de cosas, decisiones, etcétera. Pero lo que me di cuenta fue que después de mucho tiempo ya, o sea, me tomó bastante tiempo aceptar que número uno, ya no era el mejor, porque también eso era muy importante decirlo. A medida que íbamos contratando talento, el talento que llegaba cada vez era mejor que el anterior y mejor que el anterior y mejor que el anterior. Entonces yo volteaba a ver y decía, yo ya no puedo hacer mejores interfaces que él, entonces debo aceptar que a lo mejor mi rol es darle guía, con mi experiencia ayudarlo de otra manera, y ese fue el camino. Fue como, ok, lo acepto, listo, hagámoslo de esa manera.
tú haces tus cosas, yo hago mis cosas y entre los dos respondemos, ¿no? Creo que ese es el punto que yo resaltaría aquí, ¿no? Como cuando alguien esté en este momento de, oye, mi ambición es llegar a ser manager, pero ¿por qué? Puede haber una ambición económica, porque voy a crecer y me van a pagar más, pero lo que me detiene es que ya no voy a hacer proyectos. Yo lo que me di cuenta es que cuando yo hacía los proyectos, mis herramientas eran mis manos, mi mente y tal. Cuando yo pasé al siguiente nivel, mis herramientas, y se escucha muy feo, pero eran otras personas. O sea, yo era como, yo sé que tú lo puedes hacer mejor que yo, pero si lo haces de esta manera, va a salir 10 veces más, ¿no? Entonces, suena feo, pero la verdad es que así es. Y creo que un líder, un manager de un equipo, pues se tiene que poner en el cómo aprovecho a este equipo, cómo aprovecho las habilidades de todos, las hago trabajar de la mejor manera para que entre todos entreguemos un mejor servicio, un mejor producto, lo que sea, ¿no? Y la responsabilidad la compartimos, cada quien responde por lo que le tocó. Al final, a ti como líder a lo mejor te toca dar la cara con el cliente, dar la cara con un nivel más arriba en tu organización, pero si todos hacemos, todos jalamos parejo y todos respetamos el trabajo de los demás, pues se da, ¿no? Entonces, sí creo que fue ese momento en el que me di cuenta que, ok, ya mis habilidades están siendo superadas, hay personas que lo hacen mejor, que lo hagan ellos. O sea, bien, adelante, hazlo tú, pero considera esto, considera aquello, considera esto otro, que para ellos a lo mejor no se habían presentado esos retos, no se habían presentado esos problemas, y lo tomaban bien. O sea, creo que esa es la manera en la que sucedió el pasar de diseñador senior a liderar un proyecto o un equipo. Oye, y déjame agarrar esta, que Benja no respondió rápido, déjame hacer otra pregunta, porque me quedé pensando justo, me gustaría saber tu opinión de estas visiones que, por ejemplo, tenía Lulo se me imagina mucho la visión que tenía la gente de Basecamp, de no necesitamos crecer a 5,000 personas, o sea, podemos mantenernos en pequeño, y mantenernos en pequeño está bien. Si no me recuerdo, creo que es el libro de Rework. ¿Cuál es tu visión alrededor de mantenerse pequeños versus poder escalar y volverte un gigante? Con pros y contras, creo que aquí, y ahorita a lo mejor vamos a desmenuzar esos pros y esos contras que los hay, pero en tu sentido, ¿a ti te sigue gustando esta visión como de, vamos a ponerlo así, calidad sobre cantidad, o que a lo mejor las ventajas que te da tener un equipo pequeño convergen en a lo mejor menos proyectos, pero a lo mejor es más cuidado? Eso ahí ¿cuál es tu opinión respecto a esa visión? Sí, definitivamente estoy alineado con la visión de mantengamos lo pequeño, porque es más controlable. O sea, no me refiero a controlar a la gente, sino tienes más el control de la experiencia que pueden vivir tus colaboradores. La camaradería, el compañerismo, el trabajo en equipo, es mucho más fácil llevarlo en pequeño. A gran escala hay una ambición económica, definitivamente. Es como entre más personas tengamos, más proyectos podemos tener, y de regreso pues va a haber mucho más margen, ¿no? Ese es pues, puede ser un motivador interesante, pero la verdad es que yo aprecio muchísimo hacer en mi trabajo, pasármela bien y sentir que no estoy trabajando. Es como, esto que estoy haciendo me divierte, esto que estoy haciendo me motiva, me mantiene activo, y aparte me la paso bien con estos cuates. O sea, nos sucedió, y justo te lo puedo decir ya un poquito con experiencia, porque cuando pasamos a Frog, sí, la visión de Frog era, hagamos de esto una cosa gigante, y pasamos de 20 personas, 22, 23, a 70 y tantos, y la relación cambió. O sea, habíamos algunos que nos manteníamos cercanos, pero ya no era igual mantener cercanos con todos. Era como, ok, ya comprobamos que eso es difícil, y está bien. O sea, no tienes por qué mantenerlo igual, pero también un poquito yo creo que ayudó ahí la pandemia. O sea, o no ayudó, más bien no ayudó la pandemia que pudiéramos mantener dinámicas de equipo pues tan cercanas, porque cuando lo hacíamos de repente un evento al año y tal, nos juntábamos y era increíble, era como wow. O sea, qué bueno conocerte. A muchos ni los conocías en persona, y te das cuenta que la interacción está buena, pero creo que justo eso, mantenerlo en corto o en pequeño, ayuda muchísimo más. También que tú como líder, como founder, pues puedes estar al tanto de más cosas de los proyectos. O sea, si bien
ya no lo estás ejecutando, no es lo mismo a que, pues por ahí hay un proyecto que está corriendo y quién sabe qué esté pasando. Yo solo veo que lo andan haciendo y ya. O sea, sí, a mí al menos en mi interés sí está, pues al menos estar metido de alguna manera. No para opinar ya a lo mejor, no para tomar decisiones, pero sí para, hey, pues mira, si veo esto que está como que mal puesto, ¿por qué está mal puesto, no? O ¿por qué no prueban esto? O miren esta referencia, o miren esta cosa que se hizo. ¿Sabes? Como es mucho más fácil a una organización muy grande en la que pues, se empiezan a crear o silos o células o grupillos ahí distintos con distintos intereses. Pues ya hacer un juego de equipo pues está más complejo. Sí, totalmente. Ahí comparto porque alguna vez esta parte de platicando con mi socio, platicábamos de, bueno, cuán grandes queremos ser, ¿no? Y el límite es ni siquiera numérico, es cuando veamos que se está perdiendo la cultura, ahí le paramos, ¿no? Y eso es difícil de medir, ¿no? ¿Cómo mides a final de cuentas la cultura de un lugar? Pero creo que eso se siente, como dices. Yo creo que cuando ya no tienes esta capacidad de conocer o tener camaradería con ciertos elementos, ¿no? A ese nivel es cuando a lo mejor puedes decir, híjole, como que esto se está saliendo de lo que queríamos que fuera. A mí me gustaría, híjole, ahí te insisto, hay muchas preguntas. Hace rato mencionabas el tema de cuando llega la propuesta de Frog, pues de alguna forma sí hubo ese interés, como decir, oye, procesos, orden, ¿no? Complejidad, nuevos clientes. Pero primero me gustaría preguntarte en este tenor de los equipos, ¿no? Que cuando eran 23, pues al final de cuentas había camaradería, y de pronto pues pasas, no sé, de tener, como dices, ¿no? Equipos de 15 personas, 10 personas y de pronto hacer 70. En tu rol, ¿no? En tu rol, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese cambio? Porque al final de cuentas hay una visión, me imagino que es de empresa, ¿no? Que trae Frog, numérica, de proyectos, etc. Pero pues al final de cuentas ustedes son adquiridos por la calidad de lo que ya estaban haciendo. Y estoy asumiendo esto quizá, pero al final mucho, o yo creo que les tocó tener ustedes el reto de mantener esa calidad en el proceso de hacer el cambio a equipos más grandes. ¿Cómo viviste este cambio? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron los principales retos de pronto decir, ok, sí crecimos, pero pues tenemos que mantener cierta línea en lo que estamos entregando? ¿Cómo fueron esos retos? Creo que el reto más importante fue creérnosla. Okay. A pesar de que ya estaban con el interés de que fuéramos parte, pues para nosotros era increíble, era como el sueño de estarlo viviendo ahí en persona. Y muchos arrancamos con bastante cautela. Era como que yo aquí ya lidero y ya llevo proyectos y tal, pero en Frog no sé cómo sea, entonces pues mejor me espero un poquito, ¿no? Me pasó a mí, creo que le pasó a Jay, yo vi varios que les pasó, ¿no? Y empezamos con un rol quizá por debajo, porque también justamente esta estructura que ya estaba muy clara, muy definida en Frog, pues era como, ok, pues yo estaré aquí o estaré acá, pues por si las dudas, mejor empiezo aquí y vemos cómo vamos avanzando, ¿no? Un paréntesis aquí, un punto importante por el cual decidimos unirnos a Frog fue porque para muchos en 23, por aquellos tiempos, no era muy claro cómo continuar en su carrera. Era como, güey, está muy difícil aquí porque mejor voy a buscar otro lado, porque la manera de crecer es quitando a Lulo o quitando a Fabián, porque ya, o sea, llegamos al tope, no había como una estructura tan junior, senior, lead, bla, bla, bla. O sea, era como contribuidores, líderes de proyectos, que también a lo mejor eran los founders, y era como, está muy difícil. Entonces para mucha gente no era muy claro cómo iban a crecer. Entonces cuando vimos la oportunidad dijimos, güey, en Frog están estos 10 niveles, algunas personas van a empezar más abajo, otras más arriba, pero aún los que están arriba tienen camino por recorrer. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención, pero creo que todos arrancamos con cautela. O sea, sí tuvimos esas conversaciones 1 a 1 con todos, bueno, 2 a 1, Lulo y yo con cada uno de los 23. Ok, mira, nosotros te vemos que puedes estar en este rol con estas actividades, porque también aparte de niveles había una separación muy clara de roles, ¿no? En 23 lo que veníamos haciendo es que los diseñadores eran
un poco más generalistas. Teníamos diseñadores visuales que eran increíbles para interacción, teníamos diseñadores de marca que eran muy buenos para hacer interfaz, o sea, como estos roles duales. Y en Frog no era así, era como, eres diseñador visual, listo, eres diseñador de interacción, eres diseñador de interfaz. Cada uno tenía su expertise. Entonces era, ¿qué decides? ¿Por dónde te vas para interacción o te vas para interfaz, no? No, pues sí me veo avanzando más acá o me veo haciendo más esto. ¿Y en qué nivel? O sea, nosotros te vemos por las habilidades que tiene esta rúbrica de Frog, pues te vemos aquí. ¿Cómo te sientes? Híjole, sí, pero tal vez un poquito más abajo. O no, estoy bien, muy poquitos o casi nadie creo. Dijo, no, yo estoy más arriba. Todos avanzamos ahí con cautela porque no sabíamos, era algo nuevo. Ya entrando, nos dimos cuenta que Frog eran como más 23 globales, era como la cultura muy similar, los equipos del tamaño un poco similar, creo que el más grande estaba en Estados Unidos, en alguna de los estudios de Estados Unidos, pero de resto eran muy similares. Entonces a ellos lo que les gustó de 23 era que este equipo se va a integrar muy fácil porque ya vienen funcionando de maneras muy similares, solo se tendrían que adaptar a algunos procesos, ¿no? Y aprender la manera en la que Frog ofrece sus servicios y entrega los mismos, ¿no? Entonces sí, o sea, esa cautela nos llevó a avanzar un poco despacio al inicio. El objetivo inicial era concluyamos estos proyectos, avancemos, aprendamos cómo son las cosas. Yo algo que me impresionó es una biblioteca inmensa que tiene Frog de proyectos entregados. Es una base de conocimientos incalculable. Y era como, güey, ve este entregable de 250 páginas, qué pedo. O sea, para mí era como, al inicio era como, no sé, no me imagino cómo sucedan esos proyectos, pero quiero hacerlo. Pero quiero llegar ahí, algún día tener un proyecto con ese tipo de documentaciones, ¿no? Después de 2 años ya teníamos algunos así, y era como, pues no fue tan difícil, se va entregando parcialmente y al final armas el compendio y ahí está ese documentísimo de todo lo que se hizo, ¿no? Pero sí, para muchos era, incluso para mí, era como, vámonos lento. Yo entré como director asociado porque yo ya lideraba proyectos, entonces para liderar proyectos mínimo necesitas ser director asociado. Eso traía como consecuencia ser manager de algunos Frogs. Yo nunca había sido manager, o sea, nunca había tenido, digamos, el título de manager, aunque volteándose atrás, pues ya lo había hecho, ¿no? Con los equipos con los que trabajaba en 23, pues lideraba, guiaba, asesoraba, coacheaba a veces a las personas. Yo ya lo hacía sin tener rol. Entonces cuando fue pues igual, con cautela, empecemos con 1, con 2, con 3, dije como, pues esto parece que está funcionando. Los proyectos van avanzando bien. Con 1 creo que está lento. Me siento como que me pueden echar otro proyecto y lo hago. Y era como, no se puede. Un director asociado solo puede llevar un proyecto. Yo como, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué más hago? ¿En qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer, no? Porque me queda un poquito de tiempo. O sea, los equipos ya se estaban haciendo más grandes. En 23 teníamos equipos de 3, 4 personas a lo mucho, conmigo incluido, o con alguien liderando. En Frog eran equipos de 6, 7, 8 personas, de 10, 12 había equipos, y era como, pues a mí lo que me queda de tiempo, creo que puedo agarrar otro proyecto. Denme chance, vamos a probar, y si se hace un relajo, pues detenemos eso, ¿no? Me aventaron otro proyecto, los pude llevar al mismo tiempo. Creo que me queda chance para otro. Entonces, no, güey, eso ya no se puede porque ya estás trabajando en el nivel de director. Y yo fue como de, pues vamos a ese nivel. O sea, ¿qué necesito para estar allá? Pues hagamos esto, hagamos aquello y avancemos. Entonces así fue como pasé de director asociado a director, porque en realidad un director asociado era capaz de liderar un proyecto y también meterse. Yo lograba que los equipos trabajaran y funcionaran sin yo meterme tanto, o sea, sin yo meter directamente las manos. Entonces podía tener 2 o 3 proyectos corriendo bajo supervisión y pues ya, así fue como di el paso a, ok, pues parece que yo siempre fui director, pero me gustó este año que pasó porque me di cuenta cómo estaban funcionando las cosas. Pues les digo, esta cautela de qué tal si lo que queríamos en el primer año pues era que todo salga bien,
para que estas personas que voltearon a ver esta oportunidad en México, pues no se arrepientan. La verdad es que el primer año nos fue increíble. México no solo sonó como, ay, qué chido México, todos querían a México por México, sino porque lo que se estaba empezando a hacer, pues era muy relevante. Con el paso del tiempo, después del primer año, empezamos ya a compartir cosas que hacíamos aquí en México, porque mucho al inicio era como, ok, hagámoslo como el caminito de Frog, dice que se han hecho las cosas. Y nosotros, por otro lado, creo que esta alma rebelde era como, sí, pero también podemos probarle por acá y podemos hacer esto y podemos quizá ahorrarnos esto, pero enfocarnos en esto otro. Y le fuimos dando un poquito de vueltas a algunos entregables, a algunas actividades, a algunas metodologías, y las fuimos, digamos, apuntalando. Y lo tomó muy bien. O sea, muchas de las cosas que se hicieron en el Estudio de México ya se estaban implementando para el año 3 en algunos otros estudios. El equipo y eso es algo que me gusta muchísimo, el equipo que se armó en México sin que nadie les dijera, para hacerse como los más expertos o los más capacitados en sistemas de diseño, estaba en México. Esa célula comenzó en México entre diseñadores y desarrolladores. Empezaron a armar un sistema de diseño, digamos, como de Frog. Lo empezaron a platicar, a socializar entre otros estudios, y hoy ese sistema de diseño es como la base de lo que hace, ¿no? Y surgió en México. Entonces, así como eso, algunas otras cosas se tomaron de cómo lo hace México, y se implementan en otros estudios, ¿no? Algunas dinámicas de equipo, algunas... incluso había como... cada mes le tocaba a un estudio dar como... en el All Hands como un estatus, pero no solo... Bueno, normalmente era como... ¿Cómo le está yendo al estudio? Cuéntenos algunos proyectos y tal. Cuando le tocó a México fue un carnaval, o sea, literal armamos todo un show, una transmisión en vivo, la gente presentando. No solo era como aquí un video, sino sí hicimos producción, o sea, le metimos muchísimo, y para todos fue como, ok, esto ha cambiado para siempre, estos All Hands. Ninguno puede estar menos de esto que hizo México, ¿no? Entonces, a partir de ahí los All Hands cambiaron muchísimo. Pero todo era como México siempre está empujando, México siempre está trayendo estas cositas, que para nosotros era necesario porque eso alimentaba la cultura y eso a la gente le gustaba. Para los otros estudios era como, güey, lo están haciendo muy bien, lo adoptamos, agarramos esto, agarramos aquello. Y les digo, o sea, ya después de mucho tiempo, de pasar ese tiempo de no me la creo pues creo que no estamos tan lejos de eso que veíamos como inalcanzable o como que sucedería en 10 años, pues tal vez no, o sea, tal vez solo necesitábamos la oportunidad para mostrar que en México se están haciendo pues, cosas increíbles. Súper. Oye, Fabián, y porque creo que ya respondiste varias de las preguntas que teníamos con esta última, lo cual está muy cool. Pero a mí me gustaría entender, déjame llamarlo así, y insisto, a lo mejor estoy sobresimplificando, pero fue como la luna de miel, el enamoramiento, y en algún punto a ti personalmente, porque entendería que cuando llegó Frog fue como, escalemos, ¿no? O sea, volvámonos grandes y además, pon tú que a lo mejor no ser así enormes, pero al final tenías contacto con, vamos a llamarlo así, con otras tribus, con otros equipos alrededor del mundo que compartían la misma cultura, y eso creo que cambia la percepción que tú puedes tener sobre tu trabajo como diseñador, y esto que dices de les puedo mostrar hacia afuera cómo hacemos las cosas aquí que también funcionan y que inclusive ayudan o tienen impacto en la organización global. ¿En qué momento empieza a ver que a lo mejor, o no sé, cuéntame cómo fue eso de querer a lo mejor volver a pensar en un estudio por tu lado, o fue un poco como ¿cómo fue este proceso de, ya soy director, coordino gente en una empresa global, pero a lo mejor otra vez no sé si es como esta intención que hemos visto durante toda tu carrera de quiero hacer algo por mi cuenta, o ya me di cuenta cómo se puede hacer y quiero hacerlo? ¿Cómo fue cómo nació esa semillita a lo mejor de separarte para después hacer lo que pues ya platicamos tanto con Jay la temporada pasada y apenas hace poco con Omar sobre Shortcut? ¿Fue también igual, te nació de nuevo esas ganas de volver a regresar a pequeño y
controlable o en corto o qué sucedió, cómo fue esa transición. Pues creo que el camino, o sea, andar en el camino de los corporativos es complejo. Hacer proyectos con corporativos creo que es un poquito más complejo todavía. Toma mucho tiempo y para mí era como, está bien, es tiempo que se necesita, hay que hacerlo, pero pasé yo de hacer 30 proyectos en un año a hacer 3 y eso para mí fue como, necesito más, o sea, necesito estar sintiendo que soy más productivo, aunque sí era, o sea, era como se está entregando cosas y son cosas complejas y cosas difíciles, para mí era como, podemos estar haciendo más. Entonces dije, no voy a obligar a la gente a que haga más, creo que por mi cuenta necesito empujar a que eso suceda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, después de la pandemia, las condiciones, no en Frog, en la empresa madre o padre de Frog, en la madre de Frog, en Capgemini, las cosas cambiaron, se empezaron a poner un poco más difíciles por la situación mundial, económica en todos lados. Algunas empresas cerraron presupuestos, los bajaron, era más difícil para las consultoras contratar o agarrar proyectos, y eso después, esa ola regresó e impactó en México, ¿no? No necesariamente por que sea México como tal, sino porque a nivel global los números que estaba solicitando Capgemini estaban muy por encima de lo que en ese momento en México se podía estar pagando por un proyecto de este tipo, y muchas de las propuestas del último año en el que estuve fueron rechazadas, ¿no? Era como, ¿qué será? A lo mejor y no está bien el approach, a lo mejor y no estamos entendiendo el reto, y a mí me daba la espinita de que no era eso, o sea, ¿por qué no les gustaría esta forma de hacerlo? ¿Por qué no les... Yo me iba directamente, es porque ya no están dispuestos a pagar esto, ¿no? Entonces yo decía como, ese último año me la pasé, yo creo que mal, porque decía, uy, ese proyecto se veía increíble y sí me hubiera gustado hacerlo, pero dijeron que no. Y ese proyecto me hubiera gustado hacerlo y dijeron que no. Y dije como, estoy perdiendo la oportunidad de hacer proyectos increíbles por estar aquí. ¿Qué tal si salgo y veo? A lo mejor y no agarro esos proyectos, pero pues agarro otros, ¿no? Seguramente habrá. Y creo que eso fue de las situaciones que me hicieron pues, dar el salto, ¿no? Era como, pues están habiendo recortes, están habiendo a nivel global, no solo en México, no solo en Frog, sino en muchas compañías. Estaba la situación difícil para todos. Creo que la vivimos y yo dije como, pues si toca, ¿no? Y vámonos, empecemos otra cosa. Por suerte después pues encontré a Omar y a Jay en una situación similar, que ya estaban como, oye, estamos atendiendo a estos clientes, estos proyectos, pero son muy repetitivos, el trabajo ya es muy igual todo el tiempo. Queremos hacer otras cosas interesantes, creemos que podemos. Yo les dije, pues si se animan, armemos esto. Yo por mi cuenta tenía siempre la expectativa de juntarme con alguien más, porque lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, yo sé que si llega un reto no voy a poder diseñar la mejor interfaz. Obviamente voy a necesitar a alguien que me ayude en ese aspecto, pero quizá yo sí le voy a poder ayudar a decir qué funcionalidad deberíamos tener, qué deberíamos descartar, por dónde deberíamos ir. Y esa era mi tirada, ¿no? Era como, me puedo asociar con alguien que tenga las capacidades que a mí me faltan, y yo le puedo ayudar con todo lo demás que le va a hacer falta a él. Si se avienta como freelance o si se avienta a hacer un estudio, lo que sea, pues yo puedo poner el otro lado. Entonces, platicando con Jay y con Omar, fue como, si a ustedes les gusta, intentemos, probemos un tiempo y veamos si funciona. Por suerte está funcionando. Y así es como surgió Shortcut. O sea, enfocándonos muchísimo en lo que sabemos mejor hacer, en lo que disfrutamos más, y en lo que creemos que podemos ayudar mucho más a las empresas, ¿no? Vemos que hay retos interesantísimos allá afuera que no están siendo atendidos de la mejor manera, y ahí estamos nosotros para atenderlos. La verdad es que nos ha ido bien, la verdad. Qué chingón. Y voy a destacar esta parte que he escuchado en las últimas 2-3 preguntas. A veces creo que podemos llegar a querer abarcar todo, ¿no?
yo diseño, yo hago management, yo soy jefe, yo coordino, ¿no? Y si bien sí tienes esta capacidad de poder, como decías, ¿no? Administrar un poquito, o sea, más proyectos, ¿no? En lugar de nada más 2 o 3, ¿no? Esta capacidad que también tienes de poder decir, porque lo marca desde el principio, ¿no? Cuando empezaron con 23, ok, Lulo, ¿tú qué necesitas? O sea, ¿qué habilidades tienes tú? ¿Cuáles necesito yo? ¿No? Esta capacidad de decir, voy a delegar lo que yo ya no puedo hacer y yo puedo, e irte a lo nuevo, o digamos que adaptar nuevos roles. O sea, hay que tener mucha adaptabilidad, ¿no? Para poder hacer eso, y al final de cuentas, también incluso ahora con Shortcut, ¿no? Poder decir, Jay, Omar, ustedes quieren tomar este reto de la parte gráfica, bueno, de la parte táctica de los proyectos, entonces yo puedo ahora abordar la parte a lo mejor operativa, ¿no? Y la parte a lo mejor del día a día. Me gustaría preguntarte, es justamente ahora que están en Shortcut, y lo platicábamos, hay algo que me llamó la atención, y lo platicábamos creo que ayer cuando preparábamos el episodio, ¿no? Es esto, no tengo en mente cuando trabajas en consultoras, en estudios, muchas veces cuántos proyectos realmente salen, ¿no? Porque hay muchos que conocemos o hay muchos lugares de trabajo donde desafortunadamente hay proyectos muy interesantes, pero por alguna razón no salen, por alguna razón no se finalizan, o por alguna razón no tienen éxito, ¿no? Al final del día. ¿Cuál crees que sea tú esa fórmula, ¿no? Para seleccionar proyectos que hoy día, como bien lo comentabas al principio, ¿no? Sí están instalados en un teléfono, sí, la gente sí los utiliza, ¿no? Porque no es cuestión de suerte. En tu historia lo venimos escuchando desde el inicio, ¿no? Al final del día, pues sí, a lo mejor ese primer emprendimiento tuvo que cerrar, pero se utilizó, la gente, o sea, la gente tuvo familiaridad. ¿Cuál crees que tú sea la fórmula que tú ves a lo largo de tu carrera para desarrollar estos proyectos, y que de alguna forma, bueno, hoy día tengamos instalado, ¿no? Alguno de los teléfonos, y que lleguen a tantas personas? Porque no es casualidad, creo que no es casualidad, creo que hay algo que se ha hecho bien, ¿no? Desde los elementos correctos, los ingredientes correctos, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves tú? Pues algo que siempre tratamos de empujar muchísimo con las empresas que trabajamos, es a simplificar. Muchas veces los retos se están atendiendo, o cuando llegan a nosotros son una cosa gigante o una idea muy grande, y es como, oye, ¿y qué tal si te enfocas en esto y en esto, y esto lo podemos dejar un poquito? Son batallas, son conversaciones difíciles a veces, pero nos hemos dado cuenta que cuando una compañía tiene menos cosas que resolver, es mucho más probable que eso pueda ver la luz, ¿no? Está sobresimplificado, pero cuando hay un problema que el usuario tiene, que sus clientes tienen, si se los resuelves inicialmente, los usuarios van a estar contentos. Ya después les puedes agregar tanto como sea posible, pero primero engánchalos, primero asegúrate de que esto que les está resolviendo está resuelto, y después ya adórnale, ponle cosas, agrégale prueba otras tantas. No termines como Rappi, no termines como esas aplicaciones, super aplicaciones, ¿no? Que quieren hacer todo y no lo hacen todo bien. Es un poquito eso, ¿no? Es como cómo le ayudamos a las compañías a que esto que estamos haciendo no se quede guardado en un cajón, no se quede olvidado en un PDF, sino sí lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, con ese enfoque, con esa mentalidad de simplifiquemos, no es quitar por quitar, es quitemos lo que de verdad ayuda, agreguemos lo que hace falta, y hagamos todo el proceso para que una vez que terminemos el diseño se lo podamos compartir a los equipos de desarrollo que estuvieron involucrados todo el tiempo. Muy importante que no solamente sea como entra el reto, pasa por una caja negra, sale a desarrollo, sino involucrar a tantos actores como sea posible en el camino, y eso de alguna manera va librando batallas internas, va librando caminos. Pues cuando ya entregamos pues ya está, nada más mete el gol mete el gol, desarróllalo y veamos cómo jala, ¿no? Les digo, está muy simplificado, pero
creo que cuando piensas en un diseñador, y esto lo vi en alguna charla, no recuerdo dónde, siempre como diseñadores pensamos como lápiz, ¿no? Como agregamos más cosas pintando, pero muy pocas veces volteas el lápiz y borras cosas, ¿no? Es como, también quitando puedes llegar, ¿no? Otra cosa que nos ha ayudado también a lograr que cosas se lancen es que tratamos de que nuestras colaboraciones terminen pronto, en el buen sentido, ¿no? O sea, te entregamos y nosotros trataremos de que internamente actives cosas para que puedan quedarse con esto y continúe, ¿no? Nuestra intención, y creo que también esa es una diferencia interesante contra las agencias, no es quedarnos de por vida con estos clientes a los que les estamos haciendo y viendo qué hacer. Si sucede está bien, pero nuestra intención es, mejor te habilitamos, mejor te ayudamos incluso a que contrates personas para que hagan algunas de estas cosas que nosotros hacemos, les ayudamos, les instruimos incluso, y así hemos visto crecer muchos equipos, o sea, equipos como Bitso, como Albo, que cuando llegaron nosotros, incluso Nacional Monte de Piedad, siendo gigante, tenían equipos de diseño, ni siquiera equipos, no tenían personas de diseño, 1 o 2 personas. Hoy volteas y el equipo de diseño de Bitso, el equipo de diseño de Albo son grandes, y así, ¿no? O sea, nuestra intención es, primero, resolvamos retos para el negocio. Una vez que el negocio vea que esto es relevante, le va a dar la importancia que requiere, y pues va a contratar su propio equipo, ¿no? Entonces, implementando esas cosas, pues les ayudamos por ambos lados, ¿no? Uno, que lo que estemos haciendo se utilice y sea beneficioso para ellos, y otro, instalar en ellos un poquito esta mentalidad de por qué el diseño es importante y por qué deberían poner atención, y por qué en vez de contratar 40 desarrolladores contra un diseñador, deberían equilibrarlo un poquito más. No digo que 40 y 40, pero sí quizá 10 y 40, 15 y 40 tal vez. Muy pocos piensan en eso. Los que lo logran, creo que son los que dan el paso más allá, ¿no? O sea, vemos compañías que hoy están pegándola durísimo y volteas a ver y dices, claro, mira, pues tienen un equipo de... No digo que el equipo de diseño lo haga todo, pero al menos poniendo atención en eso, las probabilidades aumentan de que su producto, de que su servicio tenga éxito, ¿no? Entonces, mucho de nuestro trabajo pues es ese, entrar y tratar de implementar ese chip, cambiar un poquito esa mentalidad, darle ese valor que tiene el trabajo que hacemos, y ha funcionado en algunos casos. En algunos otros es, aunque yo quisiera tener un equipo, no puedo, ahorita no se puede, no da para armar un equipo, pues listo, ahí estamos nosotros para ayudar. O sea, si tu equipo no está dando, si tu equipo no es tan grande como lo que necesitas, pues nosotros estamos listos para agarrar el reto un tiempo, ve viendo cómo, pero sí, la idea es que trabajemos y luego los dejemos, ¿no? Oye, Fabián, y aquí me surge una duda porque está bien interesante este statement que tienes. Creo que hace mucho sentido de volverse un aliado o colaborador de la empresa, más que alguien que dice, de aquí me agarro para vivir los siguientes 2 años, ¿no? Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido el cambio o cómo ha sido tu cambio de perspectiva desde que hacías management sin hacer management, ya pasando por toda la enterprise? Ahora, si pudieras ver al Fabián que estaba en 23, ¿qué consejo le darías o qué le dirías como para tener una perspectiva de cómo pensaba ese Fabián ahora que este Fabián que ya está emprendiendo su propio estudio? ¿Qué le dirías o qué aprendizajes crees que has tenido durante este tiempo? Sí, cuando yo lo hacía inconscientemente, pues era así, esporádico, no había actividades recurrentes, no había seguimiento. Cuando ya lo hice consciente y necesario de que, oye, tenemos que hacer esto, pues en el camino aprendí, me tocó aprender, me tocó leer. Teníamos estas reuniones 1 a 1 cada semana, a veces no se podía, antes cada 2, pero tratar de que esas sesiones sucedan, tomar notas, algo que este es un tip para los managers, no sé si lo hagan, pero yo cuando lo empecé a hacer era como, ok, acabo de platicar con esta persona, hablamos de esto y aquello, la siguiente sesión que lleguemos retomamos desde ahí, ¿no? Me pasaba mucho tiempo al inicio
que no daba seguimiento. Era como, güey, la semana pasada quedamos en esto y... no, perdón. Entonces, ese tipo de aprendizajes, a través del feedback que ellos mismos daban, era como, es que pues, no me da seguimiento. Es como, ay, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, tomen sus notas. Hoy ya es mucho más sencillo. Hoy sí tienen videollamadas, hay herramientas que te transcriben y puedes sacar resúmenes. Está increíble. Si lo hubiera tenido eso hace 2 años, yo creo que hubiera podido tener, en vez de 8 personas, 16. Pero creo que el límite estaba interesante porque ya no daba más días de la semana para tener más reuniones. Entonces, ese seguimiento puntual, preocuparte por la persona, más allá de lo profesional, sí entender su contexto, sí entender sus motivadores, muy, muy importante. Y creo que este seguimiento que me ayudaba a hacer estas notas que yo armaba, me permitía eso, ¿no? Era como, ¿qué onda? ¿Cómo siguió tu niño que estaba enfermo, no? Hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó con este proyecto que me contaste que le estabas ayudando a tu esposa, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas de conexión más personal, si bien no vas o el objetivo de las empresas no es hacer amigos, pues si por ahí te encuentras uno que otro, bienvenido, ¿no? Entonces, sí acercarte con ellos desde ese punto, a mí me ayudó bastante. Y el último que yo resaltaría, es algo que siempre me gusta mencionar porque me tocó muchas veces entrevistar personas, y tú cuando entrevistas a un candidato es la maravilla, es como, wow, esta persona necesitamos contratarlo ya. Nos pasaba mucho en Frog que contratábamos a las personas que eran increíbles, que eran muy buenos hablando, que tenían mucha experiencia. Llegaban a Frog y les pasaba esto de lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a Frog. Era como, no sé por qué estoy aquí, no me la creo. Algo les pasaba, que ya performando en los proyectos no era lo mismo. ¿Qué está pasando? O sea, yo te vi entrevistándote y no eras esa persona. O sea, necesitas llegar de nuevo ahí. Y entonces empoderar a los colaboradores yo te vi haciendo eso, porque hoy ya no lo haces. Y muchas veces la razón era, es que yo llegué a Frog, entré y en mi lugar anterior de trabajo pues yo era el mejorcito, ¿no? Pero llegué aquí y había 60 personas igual o mejores que yo. Entonces eso sí te pone en alerta, ¿no? Como qué cosas tengo que hacer para no regarla y que me vayan a correr pronto. Entonces mucha gente se manejaba con mucha cautela. Entonces yo me di cuenta de eso porque nos había pasado a todos en Frog cuando entramos. Y era como, sí, está interesante esa cautela, pero necesitamos verte empoderado porque necesitas empezar a producir pronto. Entonces nuestro trabajo era ese. Por ahí platicaba con una chica que contratamos, increíble. Se expresó muy bien, y cuando llegó a los proyectos era como, sí, pero ayúdame con esto, y tú por favor. Y yo, no, necesitas tú responder esas preguntas difíciles, tú necesitas tener un poco más de voz. Yo siempre los invitaba internamente. Tú en las llamadas escuchas a 2 o 3 porque son los que siempre hablan, y son los que hablan más fuerte, son los que siempre tienen algo que decir, y son los que cuando algo sucede toda la gente los recuerda, toda la gente recurre a ellos, ¿no? Entonces, hazte visible, básicamente empoderarlos, ¿no? Era como, esto que ya haces, necesitas hacerlo más seguido, compartirlo con el resto, estar ahí presente, y eso te va a ayudar a avanzar en tu carrera muchísimo. Esta chica me lo decía, o sea, después de 2, 3 proyectos que estuvimos juntos, me decía, es que nunca nadie me había dado el poder o la responsabilidad de estas ciertas actividades, pero una vez que lo tuve me di cuenta que yo ya lo tenía. Era como, pues sí, yo lo vi desde que te entrevisté, ya lo tenías, solamente hacía falta mostrarlo, ¿no? Entonces, pues sí, eso, conectar con ellos lo más personal que se pueda, tomar notas y dar seguimiento puntual, no perder eso, y empoderar tanto como se pueda a las personas. No asegura que crezcan en su carrera, pero es muy probable que suceda. No, totalmente. Sí. Y creo que das en un punto bien interesante que pocas veces se menciona. Es como diría Morfeo en la película de Matrix: te puedo enseñar la puerta, pero tú tienes que cruzarla. Pero es básicamente darles como ese, ándale, güey, empujoncito, ¿no? O sea, y no pasa nada, y ayudarlos como a perder el miedo, porque yo creo que llegar, sobre todo si a lo mejor no estabas acostumbrado a un enterprise del tamaño de Frog, llegar puede ser abrumador de, ¿what? Donde yo éramos 5 y ahora somos 60, ¿qué demonios que está pasando aquí? Eso puede ser muy
muy abrumador y qué chido que tengas esa actitud, porque debo decirte que a veces falta mucho y funciona mucho que el manager diga, échale sin miedo, ¿no? Tu palmada en la espalda de venga, pues por eso estás aquí, yo confío en ti, dale, ¿no? Eso está súper cool. Oye, perdón, sé que tienes una pregunta, sé Sí. que vas tú, pero nada más, o sea, y esa parte, y estos consejos que dio ahorita Fabián, o sea, pudieran sonar muy sencillos, ¿no? O sea, toma Sí. notas. A lo que, Parecen redundantes, pero se nos olvidan. O sea, ajá, exacto, pero de pronto se nos olvidaría, ¿no? O sea, oye, vamos a darle seguimiento a los temas que tiene esta persona. Yo destaco ahí la parte nada más, Sí. para este comentario, la parte de cuidar a las personas. O sea, creo que es importante que te importen las personas y que a veces nos olvidamos porque a veces nos podemos enfocar mucho en los objetivos, y en este clásico de performance, bla, bla, performance, ¿no? O sea, que sí, que puede estar muy alineado a la parte profesional, a la parte del crecimiento personal, que no deja de ser importante, pero pues no dejamos de trabajar con personas. Pero dale, Ul. Y creo que va muy natural, porque en la medida en que tú te involucras con la persona vas a poder conectar puntos para decir por qué no está rindiendo como se supondría que tendría que rendir o qué le está pasando, y la pregunta se va hacia de fondo y no de nada más decir, ay, pues quién sabe qué pasó, no le está echando ganas y listo, ¿no? Y me gustaría conectar esta pregunta porque me gustaría saber, y lo he visto de repente, sobre todo con posts de Jay y de Omar, que están trabajando alrededor de, pues están buscando talento, etcétera, etcétera. ¿Qué retos han tenido para reclutar gente, para tener colaboradores? Y sobre todo, también entendiendo este contexto que creo que es un poco como esta sensación de, híjole, hay una generación de nuevos llegados a la disciplina que a lo mejor no tuvieron esta forma de entrar a la disciplina por medio de la práctica y el oficio, y a veces son, pues están como empujados de salir en bootcamp, llevo 1 año, 2 años haciendo algo en la industria, pero todavía no tengo claro a dónde irme. ¿Cómo han surfeado esta parte de encontrar colaboradores? ¿Les ha costado trabajo? Sobre todo entendiendo que pues creo que la dinámica que tienes es, tenemos menos cosas, pero también implica que a lo mejor el tipo de skills que buscas es un poco entre generalista, medio expertise, pero o sea, no lo vas a tener diciendo, tú nada más haces botones en un producto, sino a lo mejor necesitas que tenga una serie de skills un poquito más generalistas con su respectivo div en ciertas cosas. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia de contratar y buscar colaboradores para ustedes? Pues justo ese tema que mencionabas de esta brecha, digamos, generacional, no sé si llamarla así, sí. post pandemia, también tiene que ver, en nuestro caso, que en nuestra estancia en Frog, lo que se buscaba era muy particular. Era como, ok, necesitamos un diseñador de experiencia, necesitamos un product manager, necesitamos un diseñador de interfaz, posiciones muy puntuales. El reto que tenemos tiene más que ver es que estamos buscando quizá estos diseñadores que hacen un poquito más allá. Son diseñadores visuales increíbles que te pueden armar una marca sencilla, pero también te pueden hacer una interfaz, ¿no? A lo mejor estamos pidiendo mucho, pero sabemos que están ahí y los vamos a encontrar, porque creemos que esos diseñadores que tienen mucho más contexto pueden ser mucho más útiles para las compañías, ¿no? No es porque los queramos necarear y que hagan todo. La verdad es que los equipos que armamos, es que sí, muchas veces es como, necesito un researcher que sea experience y que también sepa interfaz y que haga prototipos. Es como, no, güey, aguanta. A lo mejor y en disciplinas cercanas sí, pero ya cross disciplinas, difícil. No digo que no los haya, porque los hay, pero difícil que los encuentres. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, otra cosa que nos estamos dando cuenta, y también aquí pega un poquito la edad, es que hacemos diseño, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero sabemos que jóvenes que van saliendo quizá de la universidad o que tienen poco que salieron, o de lo que hayan estudiado, tienen un ojo, tienen una forma de ver las cosas distinta, y queremos que esa frescura, que esa juventud se refleje en lo que hacemos. Entonces también ese es otro reto adicional. ¿Cómo regresas a esos diseñadores que a lo mejor no tienen tanto tiempo, como decías ahí, en el terreno de juego,
pero que seguramente con un poco de guía pues pueden explotar. No hemos tenido, creo que, problemas de contrataciones. Los proyectos que hemos tenido los hemos podido sacar. Justamente ayer publicábamos una vacante y 3-4 horas después ya teníamos 25 aplicantes. Necesitamos revisarlos, pero es muy importante primero lo que pides en la vacante, qué quieres que la persona haga, llevarlos por el proceso de selección, evaluar bien, platicar con ellos, entender un poquito su experiencia y pues veamos si funciona, ¿no? Es el primer proceso que hacemos de reclutamiento abierto. Veamos qué tal funciona, pero creo que hasta ahora hay interés en trabajar con nosotros. Entonces vamos a ir creciendo a medida que haga falta. Algo que nos enfocamos desde el día 1 fue primero generar la demanda de clientes. Una vez que esté la demanda, vemos cómo llenamos esos espacios para que se cubran, y así nos hemos manejado. Hemos tratado de mantener el equipo pequeño por esa razón. Primero necesitamos clientes que quieran nuestros servicios. Una vez que eso esté probado y que tengamos un pipeline interesante de proyectos, pues empecemos con las pues sí, a contratar a personas, ¿no? Comencemos con las contrataciones. Oye, está bien cool esta conversación. Yo la neta estoy aprendiendo muchas cosas y esta pregunta va a nivel personal. Un poco porque siempre me gusta estar leyendo cosas. ¿Tienes algún libro, artículo, lo que tú quieras como para recomendar, como sobre todo para esta gente que a lo mejor está haciendo... A lo mejor que quiere hacer management, o a lo mejor está empezando a hacer management y de repente cuando te toca formalizar como que no sabes por dónde agarrarte y decir, caray, es distinto a cuando, como dices, cuando lo haces de manera indirecta, cuando te toca hacerlo de manera indirecta. ¿O tienes alguna recomendación, ya sea libro, estrategias, qué sé yo, como para alguien que pase hacia el management y que pueda hacer más pueda amortiguar su transición? Pues un poquito creo que tomaría como base, justo cuando entramos a Frog, pues este mundo de cierto modo más corporativo y más grande, para mí representaba completamente un reto. Por ahí, en ese tiempo, Lulo me regaló un libro que se llamaba Los primeros 90 días. En ese libro te enseñan a navegar un poquito de política, un poquito de liderazgo, un poquito de todo, de cómo te puedes mover en esos nuevos caminos, y particularmente en la parte de cómo manejarte con líderes, porque si bien yo en ese momento necesitaba aprender a manejar, también necesitaba aprender a reportar, ¿no? O sea, ya no era como que de aquí para abajo, sino de aquí para arriba también, ¿no? Entonces yo creo que ese libro, si están por cambiar de trabajo y están llegando a un ambiente pues un poco más grande, es interesante tenerlo en mente porque pues tiene aprendizajes interesantes. Es como una guía de día 1 practica esto, semana 1 practica esto, y a lo largo del camino te vas dando cuenta de que pues ya puedes entender a través de esas dinámicas, esas actividades que te ponen ahí, aprendes un poquito a navegar. Y eso no me sirvió solamente con Frog. Una vez que empezamos a atender clientes corporativos, también tú sabes que tener estas sesiones con el director de marketing, el director de tecnología, el director de innovación y el de compras, era como cada quien tiene su punto de vista y tiene sus intereses y tiene sus motivaciones, y es complejo, ¿no? Entonces, sí, yo diría que sí se llama Los primeros 90 días, no recuerdo el autor, pero está muy bueno. O sea, a mí me ayudó muchísimo en ese proceso. Sí lo ubicamos, entonces lo vamos a poner en la descripción del video ahí para que puedan, si quieren revisarlo, comprarlo, etcétera. Oye, ya vamos a empezar a cerrar este episodio y tenemos la mala costumbre de siempre aquí agradecer que estén con nosotros y que vengan y que nos compartan la experiencia. Creería que te vamos a volver a invitar porque después nos gustaría saber cómo fue, ¿no? Ahorita estás en Shortcut, pero queremos a futuro saber cómo les está yendo, ¿no? Que les ver muy bien, por cierto, les ver muy bien. Sí. No, por lo que hemos sabido, por lo que hemos sabido, que hemos platicado con Jay, que hemos platicado con Omar, ¿no?
va jalando y eso nos da un montón de gusto. Pero bueno, me gustaría preguntarte sobre esas 3 personas, diseñadores, seres humanos, siempre decimos, ¿qué crees que te han apoyado básicamente en hacer tu carrera o estar donde estás ahora? ¿Quiénes serían esas 3 personas? Insisto, no tienen que ser diseñadores, ¿no? Pueden ser incluso celebridades, pero ¿quiénes serían esas 3 personas? Difícil la pregunta. Hay muchas personas que admiro, pero creo que las que más impacto han tenido, solo uno es diseñador. El resto, digamos, el primero, si quisiera hacer una mención muy especial, les contaba mi paso por Collective. Pato Bichara me dio la oportunidad de entrar a Collective, en donde aprendí muchísimo. O sea, mi panorama se amplió, no se imaginan cuánto. O sea, para mí era como, sé hacer esto, sé hacer aquello. Cuando entré ahí, temas, les decía hace rato, de People Analytics, estrategia de negocios, finanzas, etcétera, ¿no? Todos los temas que ahí se veían estaban interesantes. Me regresó el gusto por la educación. Yo tenía, previa a eso, era como, güey, la educación es necesaria, pero no se disfruta. En Collective disfruté todas y cada una de las clases, además de que me abrió a mí el acceso. Creo que no lo he aprovechado tanto como pudiera, pero te abren acceso a una red de contactos increíble, a una comunidad muy grande de personas muy similares que tienen estos intereses de emprender, o que están emprendiendo, o que están en sus carreras y queriendo crecer. Entonces está bueno. Gracias a Patricio Bichara. La historia rapidísima de él es, él estudió su MBA en Harvard y dijo, ¿por qué en México no tenemos derecho a este nivel de educación? Entonces vino a México, regresó a México y abrió Collective, que es esta neo universidad que justamente no tiene hoy validez oficial de la SEP. La gente que está ahí está porque quiere aprender. De hecho, les llaman ellos aprendedores, nos llaman aprendedores. Son esas personas que de una u otra manera están aprendiendo, solamente ellos lo formalizaron con programas que vienen de esas universidades súper prestigiosas y que dices, está interesante, ¿no? Entonces, todo mi agradecimiento para Pato, porque justo llegó en el momento que pudimos preparar 23 para pasar a Frog. Quién sabe qué hubiera sido si yo no hubiera tomado eso en ese tiempo. A lo mejor y no hubiéramos estado preparados para Frog. No sé qué hubiera pasado, pero es vital ahí. La segunda persona definitivamente es mi primer socio, Lulo, con el que pude armar una relación de mucho respeto, de mucha confianza, que creo que es la base de las sociedades, ¿no? Entonces, si están buscando un socio, asegúrense de que confíen en él, de que respetan su trabajo, sus decisiones y su rol, separen bien los roles, y creo que Lulo es un ejemplo de eso, ¿no? En el camino pues han pasado muchísimas cosas, hemos estado cerca, hemos estado un poco lejos, nos hemos separado un poco por cuestiones del destino, pero yo lo he visto crecer un montón, yo he sentido que creció un montón, entonces él ha impactado muchísimo en mi vida. Y finalmente mi esposa, o sea, para los que estamos unidos, no me dejarán mentir, para los que tenemos hijos menos, o sea, esta figura es muy, muy relevante en mi vida, ha impactado de muchísimas maneras. Es mi coach, es mi asesora, es mi consejera, es la persona que me da cariño todos los días y que me dio increíbles hijos. Entonces, pues ella está importantísima en mi vida. Buenísimo. Y ya casi lloro. No, pero qué chido. Me imagino que de repente es la que te da la palmadita en la espalda de, órale, échale, ¿cómo que no? Échale ganas. Me jala las orejas también. Claro. Sí. Y pone metas importantes. Es muy importante tener también. Da perspectiva, ¿no? Para no volverse un workahólico obsesivo. Claro. Totalmente. Oye, Fabián, pues la verdad es que disfrutamos muchísimo personalmente creo que somos más o menos contemporáneos. Por ahí yo creo que soy más iba a decir más viejo, pero todavía no estás viejo, soy más grande que tú. pero sí le diste un repasón a todas esas épocas que definitivamente se ubique a varios de los personajes y a varios de los proyectos. En ese sentido, si alguien quisiera continuar la conversación contigo, ¿dónde te pueden buscar?
¿Cuál es el sitio de Shortcut? Ahí lo vamos a poner debajo en un banner enorme en el video, pero redes sociales, si van a hacer algún evento, lo que sea, vamos a llamarlo así, en los siguientes meses, ¿dónde los pueden contactar a ti, a Shortcut? Pues, directamente en el sitio, para que le echen un ojito a lo que estamos haciendo. Estamos por remodelarlo, estamos trabajando en una nueva marca y particularmente un nuevo sitio. No sé cuándo vaya a salir el capítulo, pero seguramente cuando esté, quizá ya estemos ahí. En LinkedIn me encuentran como Fabián Luna. También si entran a fabian.mx los redirige a mi LinkedIn, entonces más sencillo. Por correo, fabian@shortcut.is. Si tienen algún reto, si quieren algún consejo o solamente quieren platicar, hacemos una llamada. Y me está tentando mucho abrir un laptop list, a ver si me aceptan. Porque ahora extraño... Sería buenísimo. Dar un poquito de mentoría. O sea, en Frog lo hice muchísimo. Creo que puedo abrir algunos espacios ahí para ver si por ahí algún diseñador agarra algo. Hacen falta. Primero a ver si me aceptan, porque yo no sabía que te tenían que aceptar, pero espero que sí. Sí te van a aceptar, no te preocupes. Mira, sí. Si Ulises está ahí es porque te van a aceptar, Fabián. Entonces, ya le iba a decir Benja, pero le leí la mente. Dice, si Ulises está en ADPLI, seguro te acepta, Fabián. Entonces, creo que es un proceso más como de saber que sí es real, o sea, que más que como que digan. Y bueno, tu experiencia habla por sí sola, o sea, no es como que totalmente. digas, o sea, yo creo que por las empresas en las que has estado, seguramente ahí vas a estar. Avísanos y ahí te damos así shares de si quieren mentoría con Fabián, ya está disponible en ADPLIS y la verdad es que creo que hace falta. Yo creo que es la desventaja es que es gratuito, que realmente lo haces por amor al arte, pero yo creo que son como de estos pasos que puedes dar siendo llamémoslo de esta generación que ya lleva un rato, como para poder ayudar a las nuevas generaciones que de repente no saben ni por dónde o qué hacer. Eso es genial. Ojalá hubiéramos tenido herramientas de ese tipo hace 8 años, hace 10 años. Hubiera estado también genial poder apartar con alguien una mentoría, pero ojalá te acepten pronto y en cuanto tengas ahí el go, avísanos y te damos share para que la gente te busque en ADPLIS. Sí, entonces, si no por correo, ahí lo vemos. Buenazo. Sí, no, total. Y nada más, y nada más, y lo platicábamos justamente en el episodio pasado, justamente con Omar. Esta parte de que hace falta, hay muchas dudas todavía. Entonces, y lo vimos en los eventos en los que hemos hecho estos últimos meses, hay muchas dudas todavía. Entonces, creía que mientras más personas con experiencia estén haciendo esta labor, ¿no? Porque es una labor gratuita, ¿no? Y estén accesibles, pues vayan personas a tomar mentorías con quien se adapte, porque sí se requiere mucho. Lo vemos mucho. Anuncios parroquiales. Por ahora nada. Lo de siempre, por favor, si están escuchando esto en Spotify o en la plataforma de audio de su preferencia, vayan a YouTube, suscríbanse, por favor, #AlimenteUnDiseñador. #AlimenteUnDiseñador. Pon el #AlimenteUnDiseñador. Vamos a poner el hashtag en esta parte, #AlimenteUnDiseñador, para poder llegar a los suscriptores necesarios para poder monetizar. Y nada, si está en su oficina, recuerde que puede escuchar esto abriendo YouTube, dejándolo en una ventana ahí escondida, y arriba puede poner la herramienta de su preferencia con la cual usted trabaje y listo, nos escucha. Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros. Personalmente me gustó mucho. Gran episodio. Sí, gran episodio y listo. No sé si tú tengas algún anuncio parroquial, Benja, algo. No, ninguno. Feliz Navidad, ¿no es cierto? Ya pareces el Sam poniendo pan de muerto en julio, man. No, esto va a salir, esto sale en agosto, creo que lo estoy escuchando en agosto, va a más tardar septiembre. Sí, septiembre. Felices fiestas patrias. No, ninguno, nada más. No, nada más esto. No, pues nada, la verdad es que, insisto, Fabián, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue una gran charla, disfrutamos mucho este episodio. Nada, síganos en redes sociales, ahí ya saben, Iterative Thinking. A ustedes por el tiempo, muchas gracias. No, a ti.
Ah, pues sí, síganos en tus newsletter 360. Tu otro canal, Benja, échale la promoción que necesita. ¿Cuál es? Vista 360. Vista 360. Sí, Vista 360. Vegarcia.vista. Ese, para que ahí. Es donde estás subiendo tus videos, ¿no? Sí. De soy fan de Apple y me gusta la tecnología. Ahí va bien. Y lo que viene. Y lo que viene. Ahí déjenle comentarios que queremos ese nivel de producción en el video del podcast, por favor. Porque tiene una producción muy buena ahí, Benjamín, con sus videos personales. Lo que dejan las ojeras. Listo, pues vámonos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerden, ¡Somos Rebels!